2. Todo nuestro respeto, pues, por los buenos espíritus que acaso actúen en esos historiadores de la moral. Mas, lo cierto es, por desgracia, que les falta también a ellos el espíritu histórico, que han sido dejados en la estacada precisamente por todos los buenos espíritus de la ciencia histórica. Como es ya viejo uso de filósofos, todos ellos piensan de una manera esencialmente ahistórica. De esto no cabe ninguna duda. La chatedad de su genealogía de la moral aparece ya en el mismo comienzo, allí donde se trata de averiguar la procedencia del concepto y el juicio bueno. Originariamente, decretan, acciones no egoístas fueron alabadas y llamadas buenas por aquellos a quienes se tributaban, esto es, por aquellos a quienes resultaban útiles. Más tarde, ese origen de la alabanza se olvidó, y las acciones no egoístas, por el simple motivo de que, de acuerdo con el hábito, habían sido alabadas siempre como buenas, fueron sentidas también como buenas, como si fueran en sí algo bueno. Se ve enseguida que esta derivación contiene ya todos los rasgos típicos de la idiosincrasia de los psicólogos ingleses. Tenemos aquí la utilidad, el olvido, el hábito y al final el error. Todo ello como base de una apreciación valorativa de la que el hombre superior había estado orgulloso hasta ahora, como una especie de privilegio del hombre en cuanto tal. Ese orgullo debe ser humillado, esa apreciación valorativa debe ser desvalorizada. ¿Se ha conseguido esto? Para mí es evidente, primero, que esta teoría busca y sitúa en un lugar falso el auténtico hogar nativo del concepto bueno. El juicio bueno no procede de aquellos a quienes se dispensa bondad. Antes bien, fueron los buenos mismos, es decir, los nobles, los poderosos, los hombres de posición superior y elevados sentimientos, quienes se sintieron y se valoraron a sí mismos y a su obrar como buenos, o sea, como algo de primer rango, en contraposición a todo lo bajo, abyecto, vulgar y plebeyo. Partiendo de este fatos de la distancia, es como se arrogaron el derecho de crear valores, de acuñar nombres de valores. ¿Qué les importaba a ellos la utilidad? El punto de vista de la utilidad resulta el más extraño e inadecuado de todos, precisamente cuando se trata de ese ardiente manantial de supremos juicios de valor ordenadores del rango, destacadores del rango. Aquí el sentimiento ha llegado precisamente a lo contrario de aquel bajo grado de temperatura que es el presupuesto de toda prudencia calculadora, de todo cálculo utilitario. Y no por una vez, no en una hora de excepción, sino de modo duradero. El fatos de la nobleza y de la distancia, como hemos dicho, el duradero y dominante sentimiento global y radical de una especie superior dominadora en su relación con una especie inferior, con un abajo, este es el origen de la antítesis bueno y malo. El derecho del Señor a dar nombres llega tan lejos que deberíamos permitirnos el concebir también el origen del lenguaje como una exteriorización de poder de los que dominan. Dicen, esto es esto y aquello. Imprimen a cada cosa y a cada acontecimiento el sello de un sonido y con esto se lo apropian, por así decirlo. A este origen se debe el que, de antemano, la palabra bueno no esté en modo alguno ligada necesariamente a acciones no egoístas, como creen supersticiosamente aquellos genealogistas de la moral. Antes bien,
Solo cuando los juicios aristocráticos de valor declinan es cuando la antítesis egoísta-no egoísta se impone cada vez más a la conciencia humana. Para servirme de mi vocabulario, es el instinto de rebaño el que con esa antítesis dice por fin su palabra, e incluso sus palabras. Pero aún entonces ha de pasar largo tiempo hasta que de tal manera predomine ese instinto, que la apreciación de los valores morales quede realmente prendida y atascada en dicha antítesis, como ocurre por ejemplo en la Europa actual. Hoy el prejuicio que considera que moral no egoísta, desinterese, son conceptos equivalentes, domina ya con la violencia de una idea fija y de una enfermedad mental.